cómo pasamos de la simple experiencia al conocimiento. Es una pregunta fascinante, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a intentar desentrañar ese misterio. Para ello, vamos a seguir una especie de hoja de ruta que nos guiará a través de más de un siglo de investigación sobre cómo aprendemos. Y es que esta es la gran pregunta, el enigma que ha mantenido ocupados a psicólogos y educadores durante, décadas. Porque aprender es mucho más que acumular datos, ¿no? Es un proceso súper complejo, dinámico, que nos transforma. Así que para no perdernos en este territorio tan complejo, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la era de la conducta, luego saltaremos a la revolución de la mente, veremos cómo influye la sociedad y finalmente llegaremos al presente, redes, cerebros y el futuro. ¡Vamos allá! Venga, pues primera parada en nuestro mapa, la era de la conducta. Nos situamos a principios del siglo XX. En aquel momento, la psicología tenía un reto enorme. Necesitaba ser tomada en serio como una ciencia de verdad, algo riguroso, algo medible. Claro, porque hasta entonces mucho se basaba en la introspección, en estudiar la conciencia, pero todo eso se veía como, demasiado subjetivo. ¿La solución que encontraron? Pues muy sencilla. Olvidémonos de lo que no se puede ver y centrémonos en lo que sí, en lo observable, en la conducta, o sea, en lo que la gente hace, lo que podemos medir y contar. Y esta idea queda perfectamente reflejada en el manifiesto de John B. Watson de 1913. Fue un antes y un después. La psicología, según él, debe ser una ciencia natural y objetiva. Su meta, predecir y controlar la conducta. ¿Y la mente? Bueno, la mente se convirtió en una especie de caja negra, algo que estaba ahí, sí, pero que era inaccesible y para la ciencia de la época irrelevante. Luego llegó B.F. Skinner y digamos que llevó esta idea al siguiente nivel, con el condicionamiento operante. Su planteamiento era que se puede moldear la conducta de una forma súper sistemática. La lógica es simple. Si una acción va seguida de una consecuencia positiva, un refuerzo, es mucho más probable que esa acción se repita. Si la consecuencia es negativa, pues lo contrario, así de simple. Y lo más importante para ellos, era potente y sobre todo totalmente medible. Y claro, esto tuvo un impacto gigantesco en la educación. Pensemos por un momento en cómo se aprenden las tablas de multiplicar o a leer, asociando letras con sonidos. ¿Qué se hace? Pues se descompone la tarea en pasos pequeños, se practica una y otra vez y se da un feedback inmediato, se refuerza lo correcto. Son estrategias puramente conductistas que, ojo, seguimos usando hoy en día para muchas habilidades básicas. Pero aquí venía el gran pero. El conductismo dejaba cosas fuera. Tenía un punto ciego enorme. A ver, ¿cómo explicas con estímulos y respuestas un destello de creatividad? ¿O cómo una persona es capaz de resolver un problema completamente nuevo que no ha visto en su vida? Claramente algo pasaba dentro de esa caja negra. Y esa caja negra, pedía a gritos que alguien la abriera. Y así, llegamos a la siguiente parada de nuestra hoja de ruta, la gran revolución. La revolución de la mente. Aquí es donde por fin se atreven a abrir la caja negra. Fue un giro de 180 grados, un viaje hacia el interior para explorar justo aquello que el conductismo había decidido ignorar, los procesos mentales. Fijaos en el cambio de paradigma porque es brutal. Pasamos de ver a la persona que aprende como un simple receptor pasivo, casi como una máquina de estímulo-respuesta, a verla como lo que es, un procesador activo de información, alguien que interpreta, que organiza, que almacena, que piensa. En definitiva, aprender ya no es solo reaccionar, es comprender. Y aquí entra un concepto clave, el de aprendizaje significativo de David Ausubel. Él decía que aprender de verdad, lo que se dice aprender, no es memorizar datos sueltos como si fuéramos un disco duro. No, es mucho más bonito, es tejer la información nueva en la red de conocimientos que ya tenemos. Es construir puentes entre lo que ya sabemos y lo que estamos descubriendo. Solo así el conocimiento tiene sentido de verdad y se queda con nosotros. Vale, ¿y cómo construimos esos puentes? Pues Jean Piaget nos dio un modelo genial para entenderlo. Imaginemos a un crío que en su vida solo ha visto perros. Un día ve un caballo y claro, lo primero que le sale es decir, ¿un perro grande? Eso es la asimilación. Intenta encajar la nueva experiencia en lo que ya conoce. Pero entonces alguien le explica que no, que es un caballo, y su mente tiene que hacer un pequeño ajuste, crear una nueva categoría. ¡Pum! Eso es la acomodación. Nuestras mentes están todo el rato haciendo esto, asimilando y acomodando. Es un reajuste constante. Perfecto. Ya hemos abierto la caja negra, ya estamos dentro de la mente. Pero, ¿es suficiente con mirar solo al individuo? ¿Aprendemos solos, en una burbuja? Pues va a ser que no. La siguiente parada en la hoja de ruta nos lo deja muy claro. El contexto social es absolutamente fundamental. Y aquí la figura clave es Lev Vygotsky y su concepto de la zona de desarrollo próximo.
Es una idea potentísima. Nos dice que el aprendizaje más potente, el de verdad, ocurre en ese espacio casi mágico que hay entre lo que alguien puede hacer por su cuenta y lo que puede llegar a hacer con la ayuda de otra persona más experta. No se trata tanto de lo que ya sabes, sino de tu potencial, de lo que puedes llegar a ser con un poco de guía. Es ahí, en esa zona, donde ocurre el crecimiento. O sea, que visto así, aprender es, antes que nada, un proceso social. Es un diálogo. Primero aprendemos hablando con otros, compartiendo, discutiendo, y poco a poco ese diálogo que era externo se va interiorizando, se convierte en nuestro propio pensamiento. El famoso andamiaje es justo eso, es el apoyo temporal que nos da alguien que sabe más. Es como los rudines de la bici. Te ayudan al principio, te dan seguridad, y cuando ya has cogido el equilibrio, se quitan y a pedalear. Y con esto, nuestra hoja de ruta nos lleva directos al presente, al siglo XXI. Y el paisaje aquí es fascinante. Ahora tenemos que añadir 2 capas nuevas y potentísimas a todo lo que ya hemos visto, las redes digitales y lo que sabemos sobre nuestro propio cerebro. Si echamos un vistazo a la línea de tiempo, se resume nuestro viaje a la perfección. Empezamos con el conductismo, centrado en las acciones. Luego el cognitivismo abrió la mente. Después el socioconstructivismo añadió el contexto. Y ahora redes y neurociencia. Lo importante aquí es entender que no es una historia de teorías que se matan entre ellas, es más bien una historia de expansión, como cuando tiras una piedra al agua y los círculos se van haciendo cada vez más grandes, añadiendo capas de comprensión. Y en el panorama actual destacan sobre todo 2 grandes perspectivas. Por un lado, el conectivismo. Nos dice algo muy de nuestro tiempo, que el conocimiento ya no está solo dentro de nuestra cabeza. Está ahí fuera, distribuido en redes, en Internet, en nuestras conexiones. Aprender, por tanto, es saber encontrar, gestionar y navegar esas redes. Y por otro lado, la neurociencia, que nos permite hacer algo increíble, mirar dentro del cerebro y ver las redes, pero las neuronales, ver cómo cambian, cómo se reconectan físicamente cada vez que aprendemos algo. Y lo que estamos descubriendo gracias a la neurociencia es asombroso. Ahora sabemos con certeza que el cerebro es plástico, que cambia con la experiencia, que la emoción no es enemiga de la razón, sino todo lo contrario, es el pegamento de la memoria, o que funciones como la atención son cruciales. Entender que aprender es un proceso biológico que deja una huella física está cambiando radicalmente la educación. Pero ojo, y esto es súper importante, estas visiones modernas no vienen a tirar por tierra todo lo anterior. Al contrario, vienen a añadir nuevas capas de comprensión. La neurociencia no le quita la razón a Vygotsky, se la da. Nos explica la base biológica de por qué sus ideas funcionaban. Ahora podemos ver cómo ese andamiaje social del que hablaba provoca cambios reales y físicos en las conexiones neuronales. Así que, al final, la visión que tenemos hoy del aprendizaje se parece mucho a una caja de herramientas muy completa. Un buen educador hoy en día sabe que tiene que coger un poco de cada sitio. Usa herramientas conductuales para practicar una habilidad concreta, claro que sí, pero también use estrategias cognitivas para que se entienda el porqué de las cosas. Y, por supuesto, crea un contexto social rico para que se pueda aprender colaborando. La gran lección de este viaje, el punto clave de nuestra hoja de ruta, es que el aprendizaje es un fenómeno multidimensional. No hay una única teoría que lo explique todo. Es más como un diamante, con muchísimas facetas. Tiene una faceta conductual, una cognitiva, una social, una neural. Y si queremos entenderlo de verdad, en toda su complejidad, tenemos que ser capaces de mirarlo desde todos esos ángulos a la vez. Y todo este recorrido nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Una pregunta para reflexionar. Si nuestra comprensión del aprendizaje, si este mapa, está en constante evolución, ¿cómo deben evolucionar también nuestros métodos de enseñanza? Porque una cosa está clara, no podemos quedarnos quietos. Tenemos que seguir explorando, adaptándonos y, sobre todo, innovando en la maravillosa aventura de aprender